Sí, Sí. bien, gracias. Ahora, acomodo aquí las pantallas. Parece que aquí. ¿Se ve la presentación? No, hasta ahorita no. Creo que no. No. Profe, no se No, ve. porque todavía No, no está se ve. compartido la pantalla. Por eso. A ver, vamos ahora. Ahora sí, ¿cierto? O ya casi, ya casi. Ahí viene ya, ahí viene Sí. ya. Bien, listo. Perfecto. Ya. Se ve. Bien, gracias. Se ve la presentación. Bueno, pues ahora voy a presentarme de nuevo para dejar la grabación con esta presentación. Soy el tutor Iván Rodríguez. Pues como tutor estoy en los grupos 129 al 143. Y hoy, esta noche de jueves 2 de septiembre, ya iniciando el 1 de septiembre, por supuesto, tenemos el siguiente tema que yo deseo desarrollar con ustedes, con su apoyo, con su atención, que es en primera abordar pues algunos lineamientos escolares, de los cuales, que son las puntualizaciones, cosas menores, pero de muy buena consideración, o sea que es importante que todos tengamos en consideración. Y luego, posterior a eso, a hablar sobre la comprensión lectora. Es un tema que en módulos atrás hemos hablado, pero a partir de revisar las técnicas y estrategias de estudio. Este tema, pues bueno, es con el objetivo justamente, considerando las competencias que están desarrollando en este módulo, pues dar algunas reflexiones sobre cómo es el proceso de la lectoescritura, sobre todo esto. Entonces, pues comenzando primero con la lectura, es decir, ¿qué está relacionado con la escritura, perdón, con la lectura? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué implicaciones tiene? Y con ello, pues bueno, que ustedes ubiquen cada uno de estos elementos que están en las lecturas que realizan, que son de una forma muchas veces pues más inconscientes, pero que es esencialmente importante que sea consciente, es decir, que entendamos qué procesos atravesamos cuando buscamos comprender un texto. Y bueno, esperar que esto sea en oportuna utilidad en las actividades integradas que están desarrollando en este módulo. Bueno, vamos a desarrollar el tema y sobre esto vamos a ir viendo. Eh, Bien, ya nada más ahí les pido control sobre su micrófono, activarlo cuando quieran hablar, pueden interrumpirme por supuesto. Lo mismo con el chat, trataré de estar aquí al pendiente, porque sí lo puedo ver a la par que voy con la presentación. Bueno, el orden de la sesión es el siguiente. Comenzar con fechas y avisos, abordar, bueno, recordarles esas actividades extraescolares de cuentos de lectura en voz alta. La que viene, la próxima, creo es del 8 de septiembre, bueno, vamos a verlo. Sobre las puntualizaciones de los lineamientos de prepa en línea de sencillo, es sobre ver las segundas entregas, actividades y algunas precisiones sobre casos de plagio cuando esto sucede. Ya entonces abordaremos el tema de la comprensión lectora. Luego un espacio para dudas y comentarios y asistencia. Todo en el plazo de 1 hora, esperamos. Ya saben que si nos excedemos, pues la asistencia de todos modos llega a la hora puntual. Bien, de fechas y avisos, lo mismo que les abordé en la semana pasada, que es pues que tengan en cuenta las fechas de cuándo termina este módulo, cuándo inicia el periodo de recuperación y el módulo 5, el periodo ordinario, que será del 27 de septiembre al 24 de octubre. Entonces, pues bueno, ahí ustedes tomen sus anotaciones, ubiquen sus calendarios para que pues consideren muy bien pues lo que viene enseguida. Aquí puse este señalamiento de estudiantes en riesgos, pues aquí el aviso pues justamente es, como lo he abordado en otras ocasiones, invitar a todos los estudiantes que vean esta transmisión o que estén aquí, que tengan uno o más módulos reprobados, pues que se comuniquen conmigo justamente para buscar estrategias que les permitan aprobar este módulo en el periodo ordinario, es decir, evitar a toda costa, a todo lo que les sea posible, llegar al periodo de recuperación, porque una vez sumados 3 módulos reprobados, se sabe que no hay continuidad con el módulo nuevo, en el módulo 5, por así decirlo, que entonces implica una baja parcial para estar eventualmente cursando uno a uno los módulos pendientes. ¿Y a qué me refiero con eventualmente? Pues que la espera puede ser larga hasta que llegue un correo de invitación
que el estudiante debe confirmar en un periodo oportuno para recursar 1 o 2 módulos. Bueno, en este caso, si es baja parcial es porque ya acumularía 3 módulos reprobados. Después, la invitación es esa, de que si hay unas necesidades particulares, que se sienten que no logran aprobar el módulo y se van a ir a recuperación, pues bueno, todavía estamos a muy buen tiempo, por supuesto, apenas vamos a ir a por la mitad del módulo, pero para que lo tengan en cuenta durante estas semanas, pues bueno, que encontremos estrategias en conjunto con su asesor o asesora para que aprueben el módulo. Ese es el aviso. Y de las actividades extraescolares, pues bien, sí, es el 8 de septiembre a las 5 de la tarde. ¿Cómo se llama? La marca indeleble de Alicia Molina. Es este cuento del Círculo de Lectura de Cuento en Voz Alta. Y pues está la invitación. Así que, pues bueno, para que lo disfruten, lo compartan en familia. Puede ser un pretexto también para la convivencia familiar, una forma también de incluir a su familia en lo que ustedes hacen y que puedan, pues entender por qué pasan tantas horas en la computadora, qué hacen, qué implican sus estudios y cuáles son sus alcances, y que esto pues involucra actividades tan bonitas como del Círculo de Lectura en Voz Alta. Bueno, esta es invitación. Adelante, José Luis, te escuchamos. ¿Quién ha levantado la mano, José Luis? No sé si nos va a hablar o levantaría la manita por accidente. Bueno, ya nos dirá enseguida. ¿Qué hay? Ahora bien, de los lineamientos de prepa en línea, mencionarles ¿qué sucede con las segundas entregas de actividades? Bueno, ¿qué pasa? Si estamos ahorita en la semana 2, por ejemplo, y hay un estudiante que entrega su actividad integradora y la reprueba, entonces, pues bueno, si la reprueba y la semana sigue activa, pues bueno, tiene la posibilidad de hacer una segunda entrega. Aquí lo que quiero precisar es que, ya por automático, si estamos en esta semana y hoy reciben la evaluación de una actividad integradora enviada el lunes, el martes o ayer, entonces, pues bueno, si por alguna circunstancia la actividad fue reprobada, tienen todo el derecho de subir la segunda actividad, la segunda entrega de la misma actividad antes de que se termine la semana. Nada más aquí pedirles de favor, notificarle a su asesor o asesora, decirle, mira, pues tuve una calificación reprobatoria, seguí la retroalimentación con las recomendaciones que me diste, y ya está, he hecho una segunda entrega y estaré a la espera de la evaluación de la actividad. Nada más como por tener una atención y que el asesor pues pueda ver, si no lo hacen, de todos modos va a ver la entrega en el reporte de actividades entregadas, pero a veces la plataforma no es muy intuitiva, no tiene un diseño muy, ¿cómo les puedo decir? Que pueda visualizarse sencillamente cuando hay actividades pendientes de evaluar. Entonces puede ser que a algún asesor se le esté retrasando alguna actividad porque no la ha visto de evaluar una actividad. Pues no está de más esa recomendación y es una buena comunicación, ¿sí? Entonces, pues bueno, si en caso de que si el estudiante entrega una actividad y no reprueba, no hay posibilidades de una segunda entrega. Esto creo que ustedes lo saben desde el periodo de recuperación. Pero luego ha habido o hay ocasiones en que algunos asesores permiten la segunda entrega como para mejorar la calificación, y entonces los estudiantes creen que esto es como pues un beneficio o una posibilidad en todos los módulos, y esto no es así. Realmente los asesores, si lo llegan a hacer, pues es que a veces hay asesores que quieren con todo el corazón que los estudiantes pues logren el mejor desempeño y que darles estas otras oportunidades, y bueno, pero el que no le permitan la segunda entrega no significa que los estudiantes no desarrollen las competencias, hasta del error de tener una calificación baja, una calificación reprobatoria, o que no sea la que uno desea. De ahí también se aprende en el sentido de que el propósito es que se ubique qué se pudo haber hecho mejor o qué hay que mejorar, y ya con el hecho de haberlo ubicado ya es un ejercicio muy próximo a desarrollar las competencias, ¿sí? Entonces, pues bueno, esa precisión, creo que de eso no hay duda, pero por si acaso, pues no está de más hacerlo. Bueno, ¿qué más? Pues si la semana no sigue activa, pues en teoría, pues ya está, lo que les digo, no se puede hacer una segunda entrega tanto. Sí, o sea, es decir, si la actividad integradora fue entregada y tiene una calificación aprobatoria tanto dentro de la misma semana actual o una vez terminada, en ninguna de las dos circunstancias se puede hacer una segunda entrega. Ya está, creo que sí se entiende, ¿no? No es fácil ver el esquema que todo lo que les expliqué, pero ya está ahí la explicación.
Ahora, sobre las actividades evaluadas en casos de plagio. Aquí, si en la primera vez que un asesor encuentra una actividad con plagio, ¿qué va a hacer? Pues dice, toda vez que reciban su evaluación los estudiantes que cometieron plagio, realizar su actividad con base en la retroalimentación. Es decir, tienen una segunda oportunidad para entregar la actividad integradora cuando se ha cometido plagio. Entonces, se espera que la hagan respondiendo preguntas como las que yo les mando a veces a los estudiantes que cometen plagio, preguntándoles pues cuáles fueron las circunstancias por las que cometieron el plagio, si lo pueden identificar o si no, si tienen alguna dificultad para corregir la actividad y para seguir la retroalimentación que su asesor o asesora les ha dicho, con todas las recomendaciones que ahí están. Entonces, pues es eso, ¿no? Muchas veces viene acompañado de ese correo, pero también pues que sepan que pues si la semana está activa, igual, pues como es una actividad reprobada, pueden volver a subirla, pero tienen que ser muy consistente en, en responder al correo que reciben y también atender la retroalimentación que su asesor o asesora les ha indicado, ¿no? Entonces, si la semana ha concluido, es decir, que la actividad es identificada como plagio y ha concluido, entonces, si ya, pues, digamos, que esto pasó con actividades de la semana 1 y para hacia el martes o miércoles, como máximo esta semana, recibieron calificación de su asesor y hay una actividad identificada con plagio, pues bueno, es interés del estudiante tanto responder el correo que recibe acerca de lo que se le ha indicado de plagio y también lo que se le ha indicado en la retroalimentación y entonces solicita una extensión, de nuevo atendiendo a explicar qué circunstancias fueron las que identifica y reconoce sobre el plagio y cómo desarrollará las actividades pues para corregirla y entregarla sin haber cometido ya plagio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. En caso de reincidencia, pues bueno, si hay más actividades de plagio, porque por ejemplo, que los estudiantes vuelvan a seguir recibiendo el plagio y ante ello no atiende las indicaciones o no hay respuesta sobre la responsabilidad del plagio, de atenderlo, de resolverlo, pues se puede negar con totalidad las segundas entregas, ¿no? O sea, es decir, se podría negar la extensión de entrega si el estudiante no tiene esta comunicación, o bien, si ya existió la comunicación previa para corregir la actividad y la vuelve a entregar con plagio, pese a habérsele indicado, ahí, pues bueno, recibirá la retroalimentación donde se explica por qué reincide en plagio y ya no tendría oportunidad de una tercera entrega, ¿sí? Es esa la indicación, creo que pues tiene todo el sentido, ¿no? Suena muy lógico todo lo que les digo, o eso creo yo, pero ya me dirán ustedes qué dudas surgen al respecto. En cualquier momento me pueden interrumpir si hay una duda sobre esto o si quieren abordarlo hacia el final. Ahora, bien, abordamos el tema de la comprensión lectora. Ustedes me gustaría preguntarles, así dos, tres, o los que quieran en breve nada más decir, ¿cómo consideran que es su comprensión lectora? O sea, tanto buena, mala, o si no tienen idea, o sea, lo que sea, pero me gustaría tener su opinión sobre lo que ustedes consideran que es su comprensión lectora. Adelante, Juan Flores. Buenas noches, asesor. Una disculpa, casi no puedo participar en las reuniones que organizo. De hecho, ahorita estoy en el trabajo y en cualquier momento me puedo salir, No, sin problema. porque se me complica mucho por mi trabajo. Mire, sí tengo yo un poquito de dificultad para la comprensión. Y con los textos que nos envían son muy interesantes y me puedo adentrar en ellos. Desafortunadamente, mi casa, su casa, tiene un espacio muy pequeño. Entonces, pues bueno, tengo dos niñas con discapacidad y de hecho, me cuesta trabajo mantener orden y en silencio, entonces yo para poder entender una lectura necesito, no sé, estar en un lugar solitario donde no haya ruido, o sea, es como yo me concentro. Hay amigos míos que dicen que ellos tienen que poner música para concentrarse. Yo lo he intentado, pero no, me distraigo mucho. Te Entonces distrae me más. cuesta un poquito de trabajo, tengo que leerlo una, otra y otra, y aún contestando los ejercicios, tengo que estar consultando los textos. Entonces no sé si haya un buen método o algo.
Se los agradecería. Sí, Pues si gracias. pudieran dar un tip o algo. Gracias. Creo que así como tú has dicho, muchos estudiantes será su caso. En mi caso también me ha llegado a pasar y me llega a pasar de nuevo. O sea, sí es algo que yo también puedo compartir. Bueno, no tan recurrentemente porque he implementado algunas estrategias, pero a veces también hay textos que me son mucho más difíciles y me cuesta, sumado a preocupaciones, la falta del espacio, la presión por hacer las cosas entre un cúmulo de actividades. Entonces todo eso puede influir. Sí, ahora bien, no sé si alguien más había dicho algo para ir recogiendo las opiniones. Bueno, aquí voy a ver en el chat y a ver si con todo lo que vamos a hablar podría servirte a Juan y a todos los demás elementos que son parte de la lectura que hay que considerar justamente para favorecer la comprensión lectora, que es el propósito de la actividad de la sesión. A ver, nada más veo aquí los otros comentarios. Dice aquí Jacqueline, mi asesora me indicó que había copiado unas palabras que debía citar, o de lo contrario se podría considerar plagio, pero no comprendo. Yo puse mis referencias. Jacqueline, poner las referencias no es suficiente para que se considere una actividad original o una actividad completa. Aquí citar es como poner, mira, por ejemplo, esto que yo puse, esto que está aquí, de Watcher 2007, esto es citar, es decir, yo no dije esto, lo dijo Watcher 2007 y ahí pongo la cita. Y aquí está otra, esta tampoco la dije yo y aquí estoy cometiendo plagio y se lo digo con toda honestidad, le iba a pegar la cita, pero al último se me olvidó, aunque al final sí puse las referencias. Pero estas líneas, si tú las copias en internet, si tú las copias y lo buscas en internet, lo vas a encontrar y lo vas a encontrar un autor. Entonces tú vas a decir, oye, tutor, pues tú no escribiste eso, lo escribió otro autor. Y en efecto, esto es una especie de plagio lo que estoy haciendo, porque no puse ahí la cita, ¿sí? Entonces, al final tengo la referencia, pero aquí como está presentado, se entiende que esto lo dijo otro autor y que esto lo dije yo. Entonces, esta es una forma de plagio en realidad, ¿sí? Entonces, otra forma de que ustedes eviten estos asuntos es como, les mandé un formulario con unas preguntas, es que bien, voy a leer lo que he leído y lo que voy a compartir, pero lo voy a explicar con mis propias palabras. Al explicarlo, ya se entiende que no solo has consultado información, sino que la has empleado a partir de tu comprensión lectora, tema del que estamos hablando hoy. Es decir, que lo explicas como tú lo entiendes. Y ese como tú lo entiendes puede que sea más interesante que la misma lectura, que pueda tener un enfoque diferente o no, o sea, pero simplemente que lo explicas como tú lo entiendes, ahí te evitarás el plagio. Al final, entonces, sí agregas la referencia y ya está. Entonces, ahí está esa explicación que ha sido muy reiterativa, pero pues que hay que reforzar por muchas circunstancias. Volviendo a lo de la lectura, dice regular, a veces tengo que releer, regular, Lirio, Lupita igual. Gabriela dice que no tiene una buena comprensión lectora. Adrián también regular. Lau dice que es buena, pues bueno, hay cosas, hay cosas, nada más vamos a ver, aquí Ricardo nos va a decir algo, adelante Ricardo, y enseguida, perdón, María Cristina. De novia tradicional. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Normal. Sí, nada más que... Aquí se quedaron los dos micrófonos. Yo sé que ellos se merecen esa boda, que tal vez Dame un segundo. En su momento, no sé si María Cristina nos puede estaban, pues, recién casados, no pudieron ser ellos. No sé quién será el que está hablando. Pensé que era el tuyo, porque era lo que me saltaba aquí a la vista. Perdóname. Entonces, bueno, seguíamos con... ¿Quién nos hablaba? Ricardo, ¿verdad? Adelante, sí. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contigo, sí. Mire, Adelante. referente... ok, referente a lo del plagio, yo tuve un problema, sí, bueno, ¿sí? ¿Escuchamos? Sí, se escucha. Ok, entonces, con referente a lo del plagio, yo quiero comentarle a mis compañeros, desde el modo 1,
yo cometí plagio en las TIC. Me llamaron la atención y me fui me reprobaron por cometer plagio, y no una, sino 2 veces. Entonces sí ha sido un poco pesado recuperarme en eso, ¿no? O sea, eso es como nota ahí, ¿no? No cometan plagio, ¿no? Porque pues sí, pero a la mala se aprende, ¿no? Y reprobar. Claro. Sí, gracias. ¿Vas a decir algo más? Ya está aquí cuando... No, eso sería todo por el momento. Gracias, Ricardo. Pues me parece bien que con esa claridad y esa honestidad de decir, pues sí, me pasó, no lo hagan, está mal, me afecta, y recuperarse pues es complejo. Sí, pero luego también hay la situación cuando no nos damos cuenta que hay plagio, porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, hablando por ustedes. Estamos en un proceso de aprendizaje de las citas, y ahí es cuando no se reconoce el plagio. Pero no es que no se reconozca porque no se quiera reconocer, sino porque no se sabe citar. Bueno, recojo el comentario de María Cristina y luego ya continúo con eso. Adelante, María Cristina. Sí, buenas noches, profe. Yo nada más acerca de lo de la comprensión lectora, sí me ha sido muy difícil, en cuestión de leerlo en la computadora. Para mí es mucho más difícil. Entonces he tenido que hacer uso de la impresora para imprimir los textos, para poderlos entenderlos, subrayarlos y volverlos a repasar otra vez. Eso es con lo de la comprensión lectora. Y con lo del plagio, es muy difícil a veces darnos cuenta cuando cometemos plagio, porque pues muchos iniciamos desde cero y no sabemos cómo identificar si se está cometiendo plagio o no. No me ha pasado que me hayan detectado ningún plagio, gracias a Dios, pero sí pasa que a veces no lo hace uno conscientemente, se te va, o sea, no lo haces porque quieras de verdad hacerlo. Esa es mi... Ya, como que gracias, hay que integrar ahí el hábito, ¿no? De cómo evitarlo justamente, pues, a partir de seguir leyendo y de escribir con nuestras propias palabras. Es que ese es el propósito. Escribir con nuestras propias palabras, pues, implica a explicar, o sea, es como coger la idea de un autor o la idea que queremos y emplearla para el tema como lo estamos presentando, no tomarlo y presentarlo tal cual. ¿Me explico? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Sí. ¿Quién más ahora? Ahora que nos hablaba Bren Medel. Sí, buenas noches. Te escuchamos, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en cuestión al plagio, como dice la compañera, sí perdemos como que perdimos contacto mucho tiempo al respecto de leer, de la lectura, de comprender, de ciertas situaciones. Pero considero también que ya llevamos 4 módulos, son 4 meses, considero muy personal, que yo creo que cometer plagio ya a esta altura está como que ya es como que a propósito, ¿no? O falta de atención. Entiendo muchas circunstancias y muchas cosas, pero si desde un inicio nos están manifestando que no debemos cometer plagio, es nada más poner un poquito más de atención, considero. Ya. ¿Por qué? Porque lo que le podemos parafrasear claramente en el módulo 1 nos dijeron eso. En el módulo 1 nos dijeron, ustedes pueden leer, pueden tomar ciertas palabras, ciertas ideas, pero el parafraseo es con sus propias palabras. Sí es complicado, sí, pero lo vamos desarrollando. Sí, de poco creo a yo. poco. Es que sucede que... gracias a ti, perdona, ya hasta te interrumpí. Sucede que no todos los estudiantes se enteran de lo mismo que tú, aunque todos tengan igual acceso a toda la información. ¿Y por qué no se enteran de la misma forma? Justamente tiene que ver con que no se presentaron en la sesión síncrona, con que no leyeron la información, o que hasta el día de hoy puede haber estudiantes que no sé, que no han estado nunca en una sesión síncrona. Puede verlos, ¿sí? Entonces,
También que no les detectaron el plagio, porque sí, efectivamente los asesores continuamente lo están revisando, pero en ocasiones tampoco ellos se dan cuenta por alguna razón. Entonces los estudiantes van continuando así a lo largo hasta que ya en un módulo, como en un módulo 4, les toma como por sorpresa que estaban cometiendo plagio y no lo sabían. O que bien, no lo habían hecho, pero porque no sabían o sea, estaban, vamos a suponer, escribiendo con sus propias palabras, y luego llegó un tema más difícil y no se enteraron de cómo evitar el plagio y lo presentan porque pues ahora les hizo más fácil tomar la información para integrarla y no tenían la intención de copiar. Y en otras circunstancias también, gente que dice, pues me ganó el tiempo, mira que yo preferí copiar y pegar una tarea porque era eso, porque me la pasé, no sé, en el hospital, me la pasé en dificultades varias y justificables, en el sentido de que realmente no pudieron estar estudiando, y entonces dicen, pues para salir al paso, en vez de presentar una extensión de entrega y hacer la actividad durante la siguiente semana, pues cometen plagio. O sea, son 1000 razones. Y nosotros como tutores y asesores no vamos a juzgar a los estudiantes cuando lo están haciendo, es como la apertura a que esto siga siendo una reflexión de un compromiso propio y de una dedicación pues al estudio, ¿no? En el parafraseo, en las citas y todo eso. Pues es que a veces para muchos estudiantes que escuchan lo mismo, como en el caso tuyo, de otros que dicen, pues es que a mí me queda clarísimo, suena como otra vez hablar de lo mismo. Y eso es lo complejo, ¿no? Porque pues no puedo separar, oigan, o sea, también se puede hacer una estrategia donde los que están cometiendo plagio preséntense en una sesión y los que no, no. Pero al final yo espero que los temas se puedan enriquecer para todos, en todas las necesidades, ¿no? Ese es a lo que yo le apunto con el trabajo con el que yo presento. Entonces, bueno, vamos a retomar esta parte de la comprensión lectora que justamente va a lo del plagio, en el sentido de que hay aquí. Pues bueno, la comprensión lectora, vamos a suponer que es una habilidad que vamos a ir ganando como consecuencia de ir integrando muchos elementos que a continuación vamos a ver, que quizás sí ya los conocen. Pero, en general, una comprensión lectora vamos a suponer que es una de las competencias genéricas, así que es decir, que valen para todo, de las más importantes a nivel formativo. Es decir, hay que empezar, o si ya lo hicieron, a crearle una gran importancia a ir desarrollando una buena comprensión lectora. Y si al inicio les pregunté cómo es su comprensión lectora, algunos dijeron regular, otros bien. El caso que nos contó Juan, su experiencia, que creo que nos pone mucho en contexto de las dificultades que llegamos a tener muchos estudiantes. Entonces, el propósito es que una buena, ¿cómo les puedo decir? Que el creer e identificar que tenemos una buena comprensión lectora y confiarnos en algún momento de esta capacidad que vamos desarrollando favorecerá la misma comprensión lectora. Es decir, es confiar en nosotros, confiar en lo que vamos aprendiendo, porque así nos vamos a poder soltar en la escritura también. Si nos vamos a soltar, me refiero a que nos fluya, porque luego nos podemos poner como ciertos bloqueos en cuanto a que nos gane el nerviosismo, en cuanto a que no confiemos en nuestras ideas y que sigamos pegados a lo que estamos leyendo y a copiar ideas de otros y no desarrollar las propias. Cuando si nos preguntan, si alguien nos dice, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Sin leer nada, podemos tener un juicio muy amplio, ¿sí? Y ustedes dirán, a ver, tienen muchos años que no han estudiado, entiendo, pero si no han estudiado y aunque no hayan leído, saben muchísimas cosas. Entonces tienen un gran bagaje de conocimientos previos que estos se incorporan, como vamos a ver, en el proceso de la lectura y que esos son los que les facilitan a ustedes desarrollar sus argumentos, ¿sí? Entonces, eso lo tienen y lo pueden emplear perfectamente en el ejercicio de la comprensión lectora, ¿sí? Aquí dicen, miren, es una interacción entre el texto y el lector, en la cual el lector asigna significado personal a lo que el autor pretende comunicar, ¿sí? Entonces es como, hay un texto aquí que es de un dueño, que es un autor. Yo voy a ver qué quiso decirnos este señor o esta señora, y luego, o señores, porque pueden ser muchos autores, por supuesto. Entonces, yo voy a identificar qué quisieron decir, y entonces voy a interactuar con ese texto como de, pues si lo que digan, yo lo entiendo, pero no me gusta, no lo comparto, o yo opino esto otro, o esto me hace sentir de tal o cual forma, o creo que esto puede servir para esto, o esto si lo combino con lo que conocí acá o otra lectura, puede surgir otra cosa. Esa es la interacción, ¿sí? Entonces, esa interacción, pues, es muy amplia, ¿no? Y claro, la interacción esta
nos la están indicando en prepa en línea. Cuando dicen, haz una reseña crítica, haz, no sé, o sea, es como decir, esta es la interacción que queremos que tú tengas con la lectura de este texto, de este autor, y luego ya que tú no lo expliques. Bien, la comprensión lectora, como tal, es un proceso de inferencia que establece el lector a partir de lo que lee. Dice, el uso que hace de diversas estrategias de lectura, así como la valoración que hace de los contenidos, son fundamentales para construir una versión individual del texto, o en otras palabras, para comprenderlo. ¿Qué hay en esto? Esto, por ejemplo, este es algo que de alguna manera sí tenemos que aprender. ¿Por qué digo que de alguna manera tenemos que aprender? Porque es importantísimo que podamos ir haciendo un ejercicio mental de qué nivel de lectura estamos haciendo. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un texto. Y entonces, llegando a esta clasificación de los niveles de lectura, de los niveles de comprensión lectora, vamos a entender que el primer nivel de lectura es la comprensión literal. Es decir, lo que el autor nos quiere decir y ya está. Si yo ya entiendo que el autor quiere decir, estoy en un nivel de comprensión lectora que puede valer para algo. Pero este es uno de los otros niveles, de los otros niveles que sí están por encima de este. ¿Sí? Entonces, si de entrada no identifico qué me quiere decir el autor, va a ser más difícil que siga en el siguiente nivel. Pero claro, no quiero decir que este orden vaya a ser necesariamente del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, no. O sea, el proceso de lectura puede ir de muchas formas, pero en su conjunto, de que tengamos en algún momento la claridad para decir, sí, ya entiendo qué ideas tiene este autor, qué es lo que nos quiere decir, ¿sí? Otra forma de comprensión lectora es la reorganización de la información. Por ejemplo, yo para hacer esta presentación leí un artículo científico y lo que hice fue justamente primero lo leí, vi qué quería decir, entonces dije, creo que esto sí me sirve, pero no estoy tan seguro. Para poder asegurarme de si me va a servir para la sesión síncrona con los estudiantes, voy a hacer una reorganización de la lectura. Entonces, ¿qué hice? Copié una hoja y entonces empecé a subrayar y a cortar fragmentos, y cuando los iba cortando, ahí mismo empecé a poner títulos y empecé a hacer esto que estoy haciendo aquí con ustedes. Empecé a poner comprensión lectora y luego dije, aquí está la definición, perfecto. Ya tengo una definición y lo puedo explicar. Citado con un autor, o bueno, más realmente son dos definiciones, las dejé ahí. Les digo, ya con esto yo voy a explicar qué es la comprensión lectora. Y luego, pues ya, ¿qué más hice? Organicé la información, no en el orden que estaba como estaba en la hoja, sino que yo la adapté según cómo lo iba a como desglosar, cómo lo iba a presentar, ¿sí? Pero esa ya no es un ejercicio, no les puedo decir, a ver, primero digo, bueno, una definición y luego qué implica esto, con qué se relaciona y cuáles son el tipo de cosas que hay, como los niveles de comprensión lectora, y así. Entonces, yo a partir de que puedo esquematizar un orden de la lectura diferente al que originalmente estaba, me da a mí la seguridad de poder decir, yo puedo manejar este texto y hablar de él. ¿Qué voy a hacer? Si aquí ya está la definición y veo los niveles de comprensión lectora, lo siguiente que voy a hacer es, pues, interpretarlo, ¿no? Entonces, aquí puede ser el tipo 3, por ejemplo, inferencial, uso de la experiencia y conocimientos previos. Pues bueno, ya está, pues yo mi experiencia como estudiante, mi experiencia como tutor, pues me lleva a hacer esta clasificación. Dice, lectura crítica o juicio valorativo. Pues aquí yo podría decir, bueno, me va a servir para explicar qué es la comprensión lectora, pero yo no les voy a otorgar a ustedes herramientas en concreto acerca de la comprensión lectora, porque ahorita nada más estamos viendo como pues, la importancia de la comprensión lectora, cómo se compone, su estructura y qué implica, ¿sí? Entonces, esa es como que lo crítico y el juicio valorativo, pero digo, para una sesión de 1 hora vale mucho. ¿Por qué? Porque si yo puedo destacar con los estudiantes para qué sirve la comprensión lectora y que está todo lo relacionado a ella, yo espero poder transmitir con ello un interés por la lectura, como lo vamos a ir viendo al final. Entonces, para mí esto ya me vale, ¿sí? Entonces, yo ya estoy haciendo un juicio valorativo. Dice, apreciación lectora, el impacto psicológico y estético que tiene el texto del lector. Aquí podría decir, bueno, yo cómo me siento con esto que estoy leyendo, y que estoy leyendo y que voy a transmitir, porque no se trata
nada más de copiar y pegar y presentarles y hablar algo allá, no, sino que me atraviese a mí como estudiante, me atraviese a mí como profesionista que está haciendo un ejercicio didáctico con ustedes. Entonces, ahí puedo decir, pues bueno, mi lectura está, como les dije hace un momento, o sea, con el ejercicio de Juan, pues yo también he atravesado por muchos miedos, por muchas dificultades, y que todavía los sigo atravesando, pero ahora con textos que están en inglés, que tengo que ir todavía a una traducción, que tiene un grado de complejidad que me rebasa, y que me rebasa porque es normal. Estoy escalando a ese tipo de comprensiones de textos que antes no tenía y que antes estaba más lejos. Entonces es normal que me sienta así, pero también me doy cuenta que, y como lo leí, esto que les decía sobre la confianza, y ahorita al final lo vamos a ver, no, yo ya lo sospechaba, yo ya lo veía, pero en este texto confirmé esta parte de la importancia de ir ganando confianza en nuestras capacidades para reafirmar esa misma habilidad de la comprensión lectora. Entonces, por eso, darle mucha importancia a este asunto de la comprensión lectora. Vamos a lo que sigue. Dice, para la comprensión lectora, pues bueno, hay estrategias lectoras. ¿Cuáles son? Que estas más bien son un conjunto de acciones que regulan la conducta del lector. Dice, permitiéndole seleccionar, evaluar, persistir o abandonar dichas acciones según el alcance o la comprensión, ¿sí? Entonces, ya les platiqué yo todo lo que hice para hablar de este tema, ¿no? Lo que les decía de leer, entender la idea y luego organizarla diferente y luego entonces ponerme a pensar si me servía o no. Todo lo que les acabo de decir, ese es todo un proceso de comprensión lectora. Dice, el uso del conocimiento previo sobre los temas del texto para lograr la representación coherente y organizada del material leído. Aquí es bien importante los conocimientos previos siempre y cómo también hay estrategias, aquí este no es el tema, pero hay muchas estrategias para reactivar los conocimientos previos, ¿sí? Yo hace un momento una estrategia que yo implementé, algo muy simple, fue preguntarles cómo está su comprensión lectora, para ver las emociones que ustedes les representan, si se sienten seguros y no se sienten seguros. Entonces, ahora yo teniendo su atención sobre un tema que creo yo que es importante, y a partir de que ustedes expresan su sentir, quiero yo conectar con ustedes con ese sentir y poderles transmitir la importancia de la lectura. En general, la importancia de la lectura, que creo que para allá va el tema, pero tampoco sé si lo voy a conseguir. Todo depende de cómo de ello la sesión y la participación de ustedes y así. Entonces, estoy en ese ejercicio de intentar transmitírselo, ¿no? Entonces, a partir de activar los conocimientos previos. El otro punto dice, la identificación y representación de las ideas principales de un texto a través de la elaboración de resúmenes. Sí, entonces, vamos a ver, ok, conocimientos previos, que sé, que no sé, que me imagino, a qué lo puedo relacionar, y luego voy a ir a ver qué surge. Y luego ya estoy leyendo, y luego voy a ver ahora sí que cuál es el objetivo de esta lectura, qué me quiere transmitir el autor. Pues bueno, me suena esto, aquí leo por acá, entonces es como una, no sé, como un detective, si ustedes quieren verlo, siéntanse como un detective, es como aquí voy a encontrar qué propósito tiene, qué intención tiene el autor de este libro con lo que yo estoy leyendo, de lo que sea. Entonces, identifico las ideas principales y luego de ahí, ya que las identifico, puedo hacer los resúmenes, por ejemplo. Puedo ya entonces cortar los pedacitos de texto, subrayarlos si ustedes quieren imprimir y subrayarlos, hacer algo para resaltar esas ideas principales, ¿sí? Aquí hay otra técnica para la comprensión lectora, pues los organizadores gráficos. Dice, o resaltadores apropiadamente de las ideas de texto. Es lo mismo, o sea, es un dibujito, una idea, o sea, cosas que ustedes ya saben, que ya de hecho borré en una sesión, pero que son muy simples, pero que hay que considerarlas todas, o en su mayoría, para probar cuáles nos sirven, ¿sí? Dice otro, hacerse preguntas relacionadas con el texto que se lee y un autocuestionamiento. Esto ayuda mucho tanto para activar los conocimientos previos como para generar los juicios de valor sobre la lectura, ¿sí? Pero justamente esas preguntas hay que recordar, bueno, yo estoy leyendo algo que me piden que lea, no es algo que yo elegí. Y ahí hay un tema bien importante que ahorita vamos a ver, que es si me gusta o no lo que estoy leyendo y qué motivación tengo para leerlo, ¿no? Entonces, junto a eso también preguntarnos, bueno, no me gusta, tal vez es que ese texto no me gusta, pero es que lo tengo que leer. ¿Y para qué me piden que lo lea? ¿Qué propósito tiene? Entonces, cuestionar los objetivos de la actividad. Para ese cuestionamiento nos va a ayudar a entender, bueno, pues es que quieren que yo hable de esto. Pues ya está, hablo de esto. ¿Sí? Entonces, hasta identificar esas preguntas junto con todo lo anterior, todo esto
en el orden que ustedes quieran, en el orden que mejor les resulte, pues les va a llevar a la comprensión lectora sí o sí. Con un esfuerzo más alto, más bajo, no sabemos. Pero entonces, hay que hacer siempre una observación de qué es lo que estamos haciendo. Mucho de estudiar es ir observando cuál es nuestro comportamiento con el estudio para poder ubicar qué cosas nos van sirviendo, cuáles no, para ir haciendo pues ajustes, cambios y estrategias que nos permitan mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, ya voy al comentario de Ricardo, nada más digo aquí, dice, la identificación adecuada del tipo de texto, narrativa, expositivo u otro para predecir su estructura general. Siempre hay que identificar qué estamos leyendo. Esto ya lo estuvieron viendo ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? ¿Sí? ¿Es un texto científico? ¿Si es un texto narrativo? ¿Si es un texto...? Todas las estructuras de texto. Y vamos, con esto a lo mejor a veces no conocemos todos los estilos de texto, pero podemos ubicarlos, ¿no? Vamos a decir, es que esto es una noticia, esto es una crónica, esto es un cuento, esto es, no sé, o sea, lo vamos ubicando para a partir de eso, pues ver qué intención tiene el autor con ese estilo de texto. Adelante, Ricardo. No has activado tu micrófono. Oiga, disculpe, ¿esa plantilla nos la va a hacer llegar al correo? Sí, claro. Yo te la paso aquí. ¿O la copiamos? La plantilla te refieres a la presentación, ¿no? Fotos de antes, de cuando estaban chiquitos mis hermanos. No le escuché muy bien. Si te refieres a la presentación que estoy proyectando. Así es. Sí, sí, claro. Sí, así es. Se las paso enseguida. Pasando toda la noche Sí, claro. Gracias. en una pantalla. No, por nada. Entonces, ¿aquí qué es lo ideal? Bueno, dice, para lograr la comprensión lectora, lo ideal es utilizar todas las tácticas mencionadas o técnicas. Lo hemos manejado anteriormente, se los abordo yo como técnicas o estrategias, pues que en conjunto se denominan estrategias metacognoscitivas. Entonces, llevar lo que les había dicho hace un momento, un proceso de automonitoreo y autoevaluación del grado de efectividad de las estrategias utilizadas, lo que permitirá al lector continuar con ellas o reemplazarlas. Bueno, esto ya se los había dicho, es algo que ya había integrado, que yo ya lo sabía, lo confirmo con este autor y aquí está mejor dicho a como lo he explicado yo. Pues bueno, entonces no angustiarnos para decir, no, es que tiene que ser una estrategia, o tiene que ser la otra, o tienen que ser todas, o que tiene que ser en este orden, o que si no me funciona es que hay algo en mí. No agobiarnos con eso, sino simplemente ir viendo cómo nosotros regulamos. Por ejemplo, si a Juan dice, pues es que a mí el ruido no me favorece, pues creer que es mejor estar en un espacio silencioso e ir a buscar esas condiciones, aunque pues a veces es más difícil, lo sé. Entonces, pero ir buscando esas condiciones e ir probándolo nos va a ir generando, pues, experiencias. Y lo importante de esas experiencias es valorarlas y rescatar las que nos sirven y ir cambiando rápido las que no, si no esto se nos puede hacer un sufrimiento. ¿Sí? Estar estudiando donde nos están haciendo mucho ruido, donde nos están molestando, eso nos puede generar un malestar, que ese malestar se puede trasladar en un sufrimiento cada vez que queremos estudiar, porque no va a ser agradable, por supuesto. Entonces, ir tomando control sobre eso nos va a ayudar a entonces enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es probar todo este proceso de técnicas, de estrategias de metacognoscitivas. Entonces, pues bueno, otros aspectos igual de importantes son, y aquí es algo bien importante, dice, la motivación del individuo hacia la lectura. Dice, una persona que lee por gusto tiene una motivación intrínseca, que es decir, propia a valores que él mismo le adjudica. Dice, mientras que la motivación extrínseca la muestran aquellos que leen para cumplir requisitos como la acreditación de materias. Y aquí viene algo muy importante, es lo que les dije hace un momento, al inicio. Creer en las habilidades que aprendes favorece a emplear estrategias más eficaces, es decir, un reforzamiento de tus habilidades. Irlo creyendo, o sea, porque si ya tenemos una calificación aprobatoria y nos costó lo que nos haya costado, más fácil o más difícil, pues creer que lo hicimos bien y esperar que la próxima lo hagamos con mayor facilidad, con mayor destreza, con mayor seguridad, que progresivamente va a ir haciendo así, por supuesto. Ustedes se lo han demostrado a sí mismos y a sí mismas. Sí, dice, esto me parece bien importante, dice, los alumnos universitarios suelen tener mayor motivación hacia la lectura de textos académicos cuando la tienen también por la lectura de otros temas.
porque el disfrute que suscita la lectura es uno de los aspectos que motivan el comportamiento lector. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor y con la lectura quedó claro, pero yo quiero dar mi opinión, que básicamente es la misma. O sea, aquí hay un estudio que comprueba que se ha observado que los estudiantes universitarios que no solamente leen porque tienen que leer para realizar sus actividades, es decir, aquellos estudiantes que tienen un hábito de lectura para leer lo que les guste, lo que sea, son estudiantes que están con un nivel de comprensión lectora más activo, más ágil, más favorecido que aquellos que solamente leen para completar las tareas. ¿Y por qué sucede esto? Porque si asociamos la lectura como un hábito de gusto, de satisfacción, entonces estamos más encaminados a desarrollar todo lo que anteriormente hemos abordado, ¿sí? Entonces, yo así se los dejo en este tenor. Si queremos tener mejor comprensión lectora, leamos cosas que nos gustan, ¿sí? Porque eso nos va a facilitar en todo tipo de lecturas que luego tengamos que hacer en los estudios. Entonces, de ahí de desarrollar ese gusto por la lectura, vamos a aprender mucho. ¿Y cómo? Pues bueno, ese es un tema también de lo que mucho se habla. Para esto yo solamente pues les voy a dejar pues una charla de TEDx de un niño que pues habla sobre cómo contagiar la magia de la lectura, justamente pues relacionándose con personas que tienen este gusto, compartiendo ese atractivo de la lectura, justamente pues transmitiendo las emociones de lo que para él significa, por ejemplo, leer una historia de Harry Potter, donde dices que yo me siento como Harry Potter, en el sentido de que voy viviendo la experiencia de él, en todo esto. Entonces, el que la lectura nos lo pueda transmitir y que lo podamos vivir en el sentido estético, en el sentido emocional, pues entonces es la forma en cómo nos vamos adentrando en la lectura. Y claro, entonces, ojalá vean este video de este niño y todo lo que nos comparte y ir relacionando esto. O sea, no nomás comprometernos con la lectura de la escuela, porque si lo hacemos, pues bueno, pues tenemos que hacerlo por el deber y la motivación que tenemos de acreditar un grado, ¿no? Que en este caso es el bachillerato. Pero cuando lo integremos con lecturas que nos gustan, pues entonces es mucho más fácil una cosa y la otra, ¿sí? Leer por placer y leer para tener una comprensión de lectora enfocada a una tarea. Entonces, es eso. Dice, en resumen, son varios los aspectos que pueden estar relacionados con la comprensión lectora, ¿sí? Que son el nivel de comprensión que logran, los niveles que vimos hace rato, que eran 5 niveles, el tipo de texto que se lee, identificar cuáles son el tipo de texto, por supuesto, las estrategias que utilizamos y nuestra motivación hacia lectura y las prácticas lectoras. Entonces, ver que es un conjunto de todos estos elementos, pero que es bien importante que todos los sepamos ubicar, que estemos en el camino de ubicarlos, ¿no? No espero que todos los ubiquemos en ya, o sea, estamos aprendiendo a leer muchas veces, a leer en el sentido de comprensión, en el sentido analítico, en el sentido de emplear textos, porque obviamente todos sabemos leer aquí, pero a ir a niveles de comprensión de lectora más elevados, pues ir viendo todo lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos terminando esta sesión síncrona. Yo solo espero que ahora recoger sus opiniones, comentarios, dudas, sugerencias y demás. Entonces, por aquí había visto manitas levantadas. Vamos a ver, Dinora, ¿te escuchamos? Sí, yo tengo una duda. Sí. En el foro de integración, poesía y digital, bueno, siempre en el foro de integración, nunca me aparece, calificación. Ahí en las, ¿cómo se llama? Me meto ahí ahí se me olvidó ahorita el nombre. En donde aparecen todas nuestras calificaciones y todo. Portafolio de evidencias. Portafolio de, ándale, en ese, Buena perdón. intervención. En ese, Sí. siempre, la verdad, no participo mucho. Siempre contesto las preguntas que dicen, nada más las contesto. Y hasta ahí leo todo lo que sale. Pero
la verdad, nunca me dan calificación de eso. Siempre nunca aparece en el portafolio de evidencias, nunca aparece nada. Ahorita no he contestado nada pero siempre no aparece mi calificación. Eso es mi duda. ¿Tengo que participar más o...? Es que sí contesto las preguntas nada más. A ver, aquí me gustaría saber si dentro del grupo puede darnos la respuesta ante esto para ver si hay alguien más que tenga esa misma duda, o así como alguien dijo en el portafolio de evidencias, pues que nos dé la respuesta. Si alguien lo quiere yo lo que me di cuenta, porque yo abría todos mis, ¿cómo se dice? Mis recursos, sí. Los abría todos, pero no le ponía atención a la guía, la verdad. Entonces, en una ocasión, en el portafolio de evidencias, a donde está el apartado donde nos dan los 5 puntos por participación, sí. Pues yo ahí como que investigándole más, le piqué ahí donde está el portafolio de evidencias, donde dice, porque yo dije, bueno, ¿y por qué no tengo mis 5 puntos cerrados, no? Si sí me meto, si he abierto todo y demás. Entonces, cuando tú le picas ahí en el portafolio de evidencias, exactamente a donde está tu puntaje, te lleva a otro apartado en donde están todos los nombres de las actividades, incluyendo el foro aprendiendo, incluyendo la guía, que en lo personal no la abría. Entonces ahí yo me di cuenta, hubo una semana o 2 que no participé en el foro, o sea, ahí clarito nos dicen que no tiene calificación, entre comillas. Entonces, yo dije, bueno, no me metí en 2 semanas anteriores al foro, no participé. Entonces, esta semana me he dado cuenta que ya abrí la guía, abrí ya todos mis recursos, abrí el foro aprendiendo, participé, y entonces ahí ya se palomea, y al final del módulo, entonces ya me aparecen mis 5 puntos. Entonces, dicen que no lo califican entre comillas, pero es parte del puntaje de la participación de los 5 puntos, pues de estar activo en la plataforma. De esa forma lo veo yo. Gracias, Cindy. Bueno, por un lado, sí, la participación automática, y hay que entender que no todas las actividades tienen una calificación como tal. Como saben, las actividades formativas aparece una calificación, pero no se suma en su calificación real del módulo, ¿sí? Las actividades, los foros que te van a dar evaluación, aquí está, y es el de 8 puntos, el de foro de integración poesía digital, el de la semana 4, y el otro, el de la semana 3, literatura actual y experiencias estéticas. Está aquí cargado donde sí va a dar calificación. Ah, bueno. Sí, pero es que realmente en mis calificaciones, pues realmente está evaluado todo, pero lo que son los foros, definitivamente ese puntaje no aparece, aunque yo leo todo lo que más, todas las actividades, todo lo hago, y he tenido, digamos, puntaje más o menos de mis actividades y todo, pero no me califica, no entra en esos 8 puntos de los foros, es decir, que los foros no... Mira, el foro, por ejemplo, el foro de integración poesía digital, que es de la semana 4, cuando tú participes en la semana 4, esta calificación te va a aparecer entre lunes o martes o quizás hasta el miércoles de la semana 5, es decir, hasta que tu asesor o asesora termine de evaluar y vea ahí la calificación. Pero para eso tú tienes que estar pues pendiente de la notificación y entrar a ver y descargar el portafolio de evidencias donde vas a ver ahí la suma de tu calificación final por ese foro de integración. ¿Sí? Es que la verdad, en otros 2, ¿cómo se llama? En las otros 2, ¿cómo se llaman? Meses pasados, sí. Yo estuve participando todo, pero no apareció esa calificación, y digamos, ese 8 y el que tiene arriba tampoco me los calificaron. Yo quisiera saber con quién puedo ver eso, porque pues digamos, ve que nos hacen algunas preguntas, las contesto y participo lo que es, pero no me meto. Hay muchos que contestan a las preguntas o te dan opiniones. Eso es lo que yo no hago, no les doy opinión, pero sí leo todo lo que ellos mandan, pero no les regreso su
¿cómo se llama? Pues a ¿Has lo visto, mejor... ¿has visto la rúbrica de evaluación? Sí, sí la he visto, pero no sé por qué no me aparece, más bien en mi calificación no aparece que me sumen esos puntos. Dije, a lo mejor lo hago mal o tengo que Es que, participar mira, más, por o ejemplo, no si sé. te ubicas en la semana 4, está la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación te dice que realices 5 aportaciones y te dice qué tipo de aportaciones tienen que hacer, qué tipo de justificaciones y argumentos tienes que dar. Entonces, eso es para que lo vayas haciendo día con día y hacia el final de la semana pues hayas sumado por lo menos esas 5 participaciones. Pero entonces, vuelvo al punto de que esa calificación va a aparecer en tu portafolio de evidencias hasta en la semana 5. Y hay estudiantes que terminan el módulo y luego no se dan cuenta de que su asesor evaluó el foro en la semana 5, cuando ya el módulo está concluido, y no ven la retroalimentación y no ven tampoco la calificación final del módulo. Y a veces hasta preguntan, ¿qué me saqué de tutor? No pude ver, y no se enteran, no se dan cuenta. Pues es que es tarea del estudiante que lo pueda ver reflejado en su portafolio de evidencias. Pero hay que entender que los foros no se van a evaluar durante la semana, sino hasta después de que termina la semana, porque tienen que esperar a que se finalice el foro de discusión, o sea, hasta que todos han terminado de participar y se ha terminado la semana, entonces a la semana siguiente es cuando comienzan a evaluar los asesores. Ah, bueno, Y entonces yo voy a creo que, poner obsérvalo. más atención en eso, Sí, a sí, ver puedes qué estar tal. ahí. Y si hay alguna queja, alguna calificación no realizada, pues tener el portafolio de evidencias y la captura de pantalla. Pero es imposible que un foro, por ejemplo, que se quede sin calificación porque la plataforma da un aviso y los supervisores de aseguramiento de calidad notifican a los asesores de que es que tú no puedes entregar el módulo hasta que termines de evaluar, así sea una sola participación pendiente. Ah, bueno. Compañera, yo lo que te puedo recomendar, por ejemplo, yo tengo activadas las notificaciones. Por ejemplo, cuando me llega mi retroalimentación, aparte me llega un mensaje en mi correo. Y por ejemplo, cuando me califican que ya terminó la participación del foro, que es la que nos da los 8 puntos, a mí me llega esa notificación al correo, o sea, me aparece que ya está mi retroalimentación, en este caso, por ejemplo, del foro, de los 8 puntos. Entonces, tú dices que a veces no le comentas a los compañeros, pero muchas de las veces parte de las recomendaciones te dicen el día 1 comenta tal cosa, ¿no? El día tal, coméntale a un compañero. Entonces, es como parte de la participación porque puede hacer que entonces ya no te den puntos, sino que te den menos. Otra de las formas en las que yo a lo mejor me doy cuenta, pues claro, como dicen aquí todos, hay que estar al pendiente. Por ejemplo, la calificación te la pueden dar hasta el lunes, ya como a mediodía más o menos. Entonces yo estoy como que al pendiente de mi plataforma y si yo tengo, por ejemplo, 90, un ejemplo, yo sé que cuando ya me den mis 8 puntos, pues mi calificación final será 98. De esa forma yo también me doy cuenta, compañera, no sé si te sirva. Ah, sí. No, bueno, sí, es como tú dices, yo también me di cuenta, pero esos 8 puntos no aparecieron. ¿Cómo se llama? Ese mes que terminó, no aparecieron, porque, digamos, yo nada más contesté todo eso y no, como dices tú, es que hay que dar alguna opinión a algún compañero. Eso es lo que luego no hago. Entonces, si son 5 pasos que hay que contestar y decir las preguntas, sí las hago, pero luego a veces contestarle a algún compañero es lo que no hago. Entonces, si no termino todo, entonces no entra nada de puntos, esa es mi Sí, duda claro que también. sí. Sí, haces 3 participaciones. Mira, aquí tiene que ver, puede que hagas 5 o 10 participaciones, pero si ninguna se apega a la rúbrica, puede que la calificación, no sé si sea un 0, pero va a ser muy baja. ¿Sí? Pero si de esas 5 participaciones argumentaste, justificaste y solo no contestaste a tus compañeros, pues seguro que será, no sé, un 70, un 80, depende de cómo esté ahí la rúbrica. Pero a un 0 así como tal, porque omitiste una sola cosa, eso tampoco no. ¿No? Sí, o sea, Bueno. cuando es con rúbrica es como una escala de puntos, es decir, cumplió con esto, pero esto no, entonces pues hay un mínimo de calificación. Ah, bueno. Sí, porque
También porque nos ponen ranking de, ¿cómo se de calificación máximo y eso? El ranking no vale para nada, ese sí no vale para nada. Eso es como... Nunca lo veo que se Nunca ha calificó. valido para nada, aparece ahí, pero nunca ha sido ningún valor objetivo en nada. Eso, todo bajo portafolio de evidencias. Eso es lo que manda el portafolio de evidencias. Ah, Sí. bueno. Sí, voy a poner entonces más atención ahorita que termine el módulo para ver entonces eso. Sí, Perfecto. bueno, gracias. Muy bien. No, ¿de qué, Dinora? Gracias también a Cindy por aportar y los que están acá en el chat también comentando lo mismo. Por ejemplo, Araceli también fue muy puntual con su explicación. Y bueno, ahora sí voy a otras dudas y comentarios. Adrián y enseguida Ricardo. ¿Qué tal, profesor? Compañeros, muy buenas noches. Pues más que nada para esto es complementar todo lo que estamos analizando ahorita. Un paréntesis nada más retomando lo que son las tomas de las puntuaciones en cuestión de la plataforma. Lo único que no es evaluable son las actividades formativas, prácticamente son de entrenamiento para nosotros. Todo lo demás conlleva lo que es una calificación, hasta analizar cualquier tipo de texto o bajar cualquier tipo de ayuda, pues te da puntaje para tu calificación final. Eso es en cuestión de la plataforma y de la evaluación. En cuestión de lo que estamos retomando el tema de la lectura, creo que es muy importante leer lo que nos gusta, ¿no? Ya sea lo que es antes existía el libro vaquero, o dicen por ahí la literatura barata, no sé, lágrimas y risas, chistes, etcétera, ¿no? Esto más que nada te va a empezar a modificar tus hábitos de lectura y te va a implementar el gusto por retomarlo, ¿no? Y de ahí, si eres un poco más inquieto o curioso, te va a llevar a otro tipo de lecturas un poco más, más específicas en cualquier tipo de vertientes, ¿no? También el entorno tiene que ser muy importante, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros somos casados con hijos. En lo particular, a mí, yo tengo aquí, su casa de ustedes está prácticamente en la avenida principal, pues tengo que batallar con vendedores ambulantes, como los elotes, tengo que batallar con el transporte público, tengo mascotas también, entonces son muy escandalosas, aunado que tengo un par de hijos que son unos demonios, unos diablillos, y entonces me rompen el ritmo. Estoy trabajando y me rompen el ritmo, entonces ya cuando menos pienso ya se están dando unos cocos, que ya le jalaron al perro, que ya están chillando, entonces todo ese tipo de factores me rompen el ritmo y mejor prefiero tomarle el espacio porque pierdo todo el sentido del trabajo que estoy realizando. Si estoy haciendo un análisis, pierdo el sentido. Estoy haciendo la conversión, lo vuelvo a perder. Entonces, procuro estar en un ambiente un poco más tranquilo. A lo mejor es un poco más tarde, o inclusive en el trabajo, cuando tengo la hora de comer, ya me aparto, estoy en mi esquina, en mi área de confort, y empiezo a tomar el análisis de la lectura que estoy fluyendo, ¿no? También se relaciona lo que son las lecturas que nos cuestan mucho trabajo, ¿no? Hay veces que uno lee y no entiende, ¿no? A mí en lo particular, en este módulo, la primera actividad integrada me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en lo particular a mí no me gusta la poesía. Me cuesta mucho trabajo, a pesar de que muchas veces son sencillas, pero inconscientemente tengo, digamos, un bloqueo. Entonces, como que sí me cuesta trabajo analizar, digerirla hasta un cierto tipo de punto. Entonces, también es otro tipo de circunstancia en la cual personalmente yo no me siento tan eficaz analizando ese tipo de texto, ¿no? Tengo que leerlos 4 o 5 veces para entenderlos y comprenderlos y sacar una conclusión. También hay, por ejemplo, a mí la narrativa, pues, para mí en la persona fluye, ¿no? O sea, como agua, ¿no? Entonces, sin problema, ¿no? Claro. Ciencia ficción igual, ¿no? No hay problema, ningún tipo de inconveniente. Hay ciertas también lecturas, como lo voy a repetir, que para muchos no son tan digeribles. Entonces, también eso interfiere en el desarrollo y en las calificaciones finales, ¿no? Entonces, yo lo que he implementado y lo que sí les recomendaría es, pues tómense su espacio. Su espacio tal vez a lo mejor puede ser, no sé, media hora, 10, 15 minutos. No puede ser una hora específica que uno puede decir no sé, no, de 10 a 11 de la noche voy a leer, no. Muchas veces es cuando el tiempo se presta, ¿no?
cuando nuestras actividades estamos juntando, y hay empatarlas con los tiempos y con las actividades para que, pues, en esos a lo mejor uno avanza en ese tipo de situaciones, en 15 minutos a lo mejor sacas 4 o 5 preguntas, que sentándote, no sé, en un horario específico, en esas 2 horas puedes sacar nada más una pregunta, ¿no? En cuestión de resolverla, y te cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, pues yo creo que los invito a que finalmente analicen sus tiempos, en los cuales pueden desarrollar mejor sus actividades, y en cuanto tengan yo creo que un espacio adecuado, óptimo, y donde ustedes sientan más conformes y a gusto, ¿no? No, pues muchas gracias por tu aportación, Adrián. Creo que ha sido muy nutritiva y los estudiantes dirán, tus compañeros, y seguro que sí. Nada más quería agregar que así como no te gusta la poesía, seguro que si ves por ahí diferentes tipos de poesía, alguno te va a agradar más. Seguro, sí, seguro de hecho, que o sea, más con la narrativa es que correcto. tienes, seguro que algo de ahí te puede llamar la atención. Sí. Sí, de hecho, tomando así, digo, hijo, o sea, Dios mío, se dieron un talón de Aquiles, ¿no? Entonces, pero, pues, lo tenemos que hacer, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Por ahí alguna vez vi una charla de alguien que decía que no es que seamos malos lectores o que no nos guste la lectura, sino que no hemos encontrado qué es lo que nos puede gustar leer. Entonces, eso también tiene mucho sentido. Sí. Sí, de hecho, porque para encontrarlo hay que buscarlo. Y el tiempo perfecto no va a estar, no la vamos a tener. O sea, el tiempo perfecto, creo yo, por todas las cosas que hacemos el día a día, no existe. O sea, el tiempo perfecto tenemos que inventarlo, crearlo, capturarlo, atraparlo de alguna manera o de otra para que ese tiempo, sean 5 minutos o sean 2 horas, sean de provecho. Sí. Efectivamente. Bueno, pues un saludo a todos. Gracias, Adrián, un saludo para ti también. No sé si haya más dudas o comentarios. Yo la verdad es que no he podido seguir todo lo del chat, porque sí ha estado un poquito cargadito, pero espero que entre ustedes lo haya servido, haya sido pues un acompañamiento y un seguimiento de aportaciones. Pero díganme si hay más dudas o comentarios, y entonces pues ya retomamos, o si no, cerramos la sesión. Elizabeth. Ninguna duda. Bien. Bien, Claudia. No sé, Elizabeth, ¿sí nos va a decir algo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo tengo ¿sí me escucho bien? Sí, bien. Ok. Yo tengo una duda. Ya ve que hay personas que comentan que se duermen con la lectura. Es más bien, ¿qué tan cierto es que leer parado es recomendable? O sea, caminando, o sea, parado para que no le gane a uno el sueño. Pues es que, por ejemplo, no lo sé, nunca lo había escuchado. Yo diría por lo menos sentado, parado, pero pues sí, a estar acostado y leyendo, puede que sí genere sueño, porque pues si es la cama la asociamos para dormir. Pero aquí pasa lo siguiente. Yo a veces, o sea, he tenido y puede ser el mal hábito de leer para dormir, pero agarro una lectura que sea la más aburrida y que seguro que me duermo. Pero también me ha pasado que me quiero acostar para dormir y agarro un libro. Por ejemplo, última vez leer un libro que me encargó una amiga, se lo compré y era un libro de poesía. Entonces dije, pues un libro de poesía que seguro que me voy a aburrir, me voy a dormir. Y no, me voló el sueño, me encantó. Entonces, más bien tiene que ver con el interés que tenemos con la lectura. Sí, porque yo acostado que me quería dormir y nada, me lo leí casi todo el libro. O sea, pero seguí. Entonces, así como por una razón u otra, si parado de pie, no lo sé. Yo creo que más bien tiene que ver la relación con la lectura. Es lo que yo puedo decir. No sé si alguien más tenga alguna opinión al respecto. Ah, bueno, ok, gracias. De nada, Elizabeth. Sí. Bueno, no sé, ¿hay algún otro comentario? O cerramos aquí. Ya el registro de asistencia lo he pasado 2 veces y ya nos pasamos de la hora. Hemos cumplido con esto. Parece que no hay comentarios. Pues bueno, cerramos la sesión. Si alguien en algún momento quiera compartir algo de lectura, tenemos ahí el muro virtual de Padlet, que está ¿dónde lo dejamos? En el foro social, me parece. Entonces, pues, aprovechar esa interacción que podemos tener, porque como van a ver en el video que les compartí, mucho de la lectura es compartir, o sea, estar enganchados en el sentido de tener intereses en común, como decir, mira, esta lectura por esto, por el otro, relacionarnos. Entonces, es como
estar metidos en eso. Y hay que buscar maneras, o sea, por ejemplo, si tienen hijos, pues si les tenemos que leer un cuento para dormirlos o para compartir o para ayudarles con la tarea o algo, incluso aprovechar eso. Pues hay muchas formas, pero hay que irle buscando, ¿no? Entonces, bueno, ya no me quiero extender y hasta aquí termina la sesión. Dejo de grabar. Desearles muy buena noche.